Linux, escuchas dicho nombre, ya que lo asocias en la actualidad. Muchos de los comentarios dirán, es el del pingüinito, otros lo relacionan con grandes servidores, y no van mal encaminados la verdad. Ya que sí está presente pero no como lo crees, solo tiene un 4% del mercado actualmente, aunque sí que va en aumento, y algo que puede cambiar el próximo año, ya que con los bombazos informáticos que se ven en las redes, y esa gran facilidad que tiene para correr en todos lados, y el típico estilo de Doom, harán que puedas tenerlo en tu nevera o microondas, literalmente. Bueno, aunque sí está ahí, pero, ¿qué tiene que ver esto que te estoy contando con el título del video? Pues nada, solo me apetecía añadir una introducción al video, pero yendo al asunto, comencemos con el tema del video. Bueno, y para hablar de la historia, debemos remontarnos a su nombre que estaba mal dicho desde el comienzo, pero es como la mayoría de usuarios lo conocen. En sí este se ha llamado GNU Linux, y no Linux a secas, como todos lo dicen. ¿Y por qué el nombre de GNU? Facilito, porque en el año 1983, un tal Richard Stallman lanzó el proyecto. Y este viejito que ves aquí que se cree pastor con una Biblia, hizo posible esto. Stallman creía que el software debía ser accesible para todos, permitiendo a los usuarios estudiar, modificar y compartir el código, no como las empresas de la época que te querían cobrar hasta por usar el ratón. La verdad, eran otros tiempos. Lo bueno es que todo ha cambiado hoy. Él en 2 años, exactamente 1985, fundó su sede la Free Software Foundation para promover esta filosofía, y es de aquí nace toda la base de la misma. Pero, a la base misma que se creó, no llegó a despegar como ellos pensaban, ya que el prototipo de software, que llevaban algún tiempo trabajando, no corría en ningún computador de la época, ni menos era estable. Y es que aquí, llega a la ecuación, el señorito en aquel entonces Linus Torvalds. Él era un pequeño chamaquito, que era estudiante en la universidad. Todo un genio incomprendido, ya que en sus días de estudio y ocio en la Universidad de Helsinki, en donde estudiaba, le entró la pereza, y dijo en su momento: me quiero crear un sistema operativo. Pero, ¿por dónde empiezo primero? Dijo él en su mente. El chico era muy bueno con el lenguaje de programación C, así que creó el kernel de su sistema operativo, al cual bautizaría con su propio nombre, Linux, al cual le cambiaría la letra a la final, sustituyendo la S por una X. Antes de todo lo probaba, para ver qué tal iba avanzando con su proyecto, al que él llamaba, mi versión de Minix, sí, y ya que como te darás cuenta, sería un derivado de un sistema que existe que se usaba en las universidades como la que él asistió. Torvalds lanzó la primera versión del núcleo, Linux 0.01, y lo hizo disponible para que otros pudieran contribuir. Este fue un momento crucial, ya que permitió que la comunidad de desarrolladores se uniera para mejorar y expandir el sistema. A medida que Linux crecía, se hizo evidente que necesitaba las herramientas y utilidades del proyecto GNU para formar un sistema operativo completo. Pero, empezaron los inconvenientes. El proyecto se volvería largo y tedioso, para que lo llevara una sola persona. Es por eso que lo publicó, para que personas contribuyesen. Aunque al inicio quería renombrarlo por Freax, que nombre más feo le hubiera quedado si no fuese porque su amigo Ari Lemke, quien administraba el servidor FTP donde el kernel se alojó por primera vez para su descarga, lo renombró, sin consultar a Linus, porque consideraba que Freax no era un buen nombre. Y qué bueno que hizo eso, ya que tiempo después de la fundación de Richard Stallman, vieron el potencial de este proyecto, y decidieron hablar en privado con el creador de este mismo. Bueno, y luego de medir que el sistema de la fundación no tenía un núcleo estable, y que Linus no daba con las ganas de terminar el proyecto por sí solo, estos llegaron a un acuerdo de unir ambas cosas, y los dos creadores de cada proyecto, en sus principios, se llevaban muy bien, ya que tanto Linus como Richard tenían ideas en común, la cual era liberar al software del yugo de Microsoft, y que todas las personas tuvieran libertad de usarlo, modificarlo y compartirlo.
¿Y por qué Microsoft? ¿Qué tiene que ver en este lío? Bueno, es que años antes, la compañía de la ventanita gozaba de la venta de su todopoderoso sistema operativo y no tenía competidor alguno hasta que, de la nada, además de Apple, comenzaron a salir sistemas derivados de Unix, un sistema que fue hecho por IBM. Al inicio no significó mucho, pero cuando Microsoft se enteró de la existencia de la Free Software Foundation, Alkio Bills casi le explota una vena por ver semejante proyecto grande que según su perspectiva, iba a perjudicar a todas las empresas en aquel entonces. Y estos mismos se encargarían de hacer demandas y juicios porque no les parecía que este proyecto existiera o perjudicara sus intereses, lo cual cambió con los años, ¿quién diría? Como cambió todo de esos años en donde no querían que se mencionara nada de nada sobre los sistemas libres y gratis, a adoptarlos como algo normal del ecosistema. Bueno, en gran parte la obsesión de Microsoft de querer tener a la ventanita hasta en la sopa, aunque sí lo quiso hacer, pero ya sabemos lo que pasó con el famoso Windows 8. Y después de tanto quilombo, Linus y Richard unirían fuerzas contra el gigante del mal en ese entonces, el Microsoft, y darían el nacimiento al proyecto GNU Linux, o solo Linux, para los chavos de hoy en día. De esta unión en el año 1993, nacerían las implementaciones muy parte del sistema original, ya que muchos creerán que Debian es GNU Linux. Y la verdad, amiguito, no es así. Debian es también una derivación, así como escuchas. Pero, ¿cuáles fueron las primeras en salir según registros? El rol serían las siguientes de los proyectos. En primero, sería SLS, o conocida como Soft Landing Linux System, fundada en 1992. Luego llegó MSC Interim, publicada en febrero de 1992. Le siguió los proyectos Tamu Linux y GG Brasil, y de ahí en 1993 nacería el proyecto que le dio el sentido y una mayor cuota a Linux. En sus días, hablamos del famoso Debian. ¿De cuáles todos estos proyectos al inicio iban dirigidos a equipos de la época? Bueno, hablamos de equipos con procesadores Intel 386 y 486, y que solo dichos sistemas buscaban ser lo más ligeros posibles, ya que sus pesos en almacenamiento solo ocupaban los 6 megas. Si comparamos los sistemas de esos días a lo actual, sí hubo un crecimiento, aunque en comparación con Windows, las distribuciones siguen siendo ligeras en espacio de almacenamiento. Y de todos estos proyectos, su principal enfoque no solo era pesar menos, sino que era ocupar lugares en centros de estudios, departamentos científicos, escuelas y universidades. Solo Debian fue quien llegó al usuario común, al usuario doméstico, y todos sabemos que de todos estos proyectos, es el único que sigue en pie en la actualidad. Luego de este mediano éxito, por parte de Linux comenzaron a nacer más proyectos, como Slackware, Red Hat y SUSE, los cuales algunos de estos se mantienen hoy en día. ¿Y cómo logra Linux tener esa cuota de mercado hoy en día? Bueno, para ello primero debemos saber que los inicios solo eran esos los derivados o proyectos propios, que iniciaban personas o grupos de empresas para instaurar un sistema destinado a un nicho en común. Pero todo cambia y da un giro cuando en 2003 se funda Canonical, quien apoyada y financiada por el empresario sudafricano Mark Zuckerberg, después de vender su compañía anterior en unos jugosos 575 millones, quien diría vender algo para crear otra cosa y al inicio no cobrar nada por ello. Así nace Ubuntu Foundation en 2004, y este proyecto cambiaría algo que se volvería casi un estándar a la actualidad. Y es que en vez de crear un proyecto desde cero, con librerías y un diseño propio para el escritorio, decidieron tomar un proyecto que ya estaba establecido y añadir ligeros cambios, y también lo mismo con algunas librerías ya existentes para la funcionalidad. Y así, Ubuntu en su primera versión llegaría para el 20 de octubre en 2004. Ya con 20 años encima, sentó las bases de lo que hoy se conoce como distribución Linux, ya que implementó lo de usar un proyecto existente y librerías ya escritas para su formación como sistema. En sus primeras versiones, usaban a Debian como base del SO y de las librerías X.
y GNOME para las interfaces gráficas, además de su facilidad de manejo de la interfaz que le derivó a llevarse el título de la alternativa libre a Windows. Su enfoque inicial fue el público en general y las empresas. No solo con las empresas, su visión era llegar a todo el mundo. Y con su modelo de negocio de venta por CD, en lo cual le generaban ganancias al principio. Lo que marcó su rotundo éxito, muy aparte, que quitaron la filosofía de todo libre y comenzaron a implementar software privativo al sistema. Y como conocemos de antemano, comenzaron a salir otros derivados que también usaron el mismo modelo que implementó Ubuntu, de hacer un sistema en base a uno ya trabajado, y no crear algo desde cero. Así nacieron las distribuciones, tal como las conocemos hoy en día, ya que estas serían lo que Ubuntu hizo. De ahí también nacieron los llamados sabores de Ubuntu, nombrando algunos conocidos como Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, que usaban librerías de escritorio distintas a GNOME, que era la que Ubuntu implementó hasta 2009, ya que Canonical, la empresa madre, decide hacer una interfaz propia llamada Unity, interfaz que terminaría abandonando tiempo después. La aparición de Android, y la implementación de Linux en los superservidores, y la aparición de sistemas móviles con arquitectura ARM, hizo que Linux, que solo ocupaba una cuota del 1%, pasara al 4% de la actualidad. Aún es un camino largo que debe llevar para alcanzar a la ventanita, pero al parecer eso cambiará muy pronto. El único problema grande de Linux es su gran fragmentación, ya que si ves en el árbol genealógico, verás una inmensa cantidad de distribuciones que te dejarán loco si eres nuevo en esto. Pero, con las últimas noticiones de parte de Microsoft, que anuncia el final del soporte de su último sistema operativo, compatible con el hardware muy viejo, lo que dejará fuera a muchos consumidores, y esto marcaría un después, ya que el 11 te pide requisitos muy estrictos para poder funcionar, generando la duda de qué debo hacer si tengo mi computadora vieja y no dispongo de dinero para actualizar a los requisitos del 11. Lo bueno es que Linux ha crecido a pasos agigantados y ha hecho lo imposible de pasar de ser un sistema enfocado al ámbito educativo y doméstico a tener entornos en donde los más jugones puedan entretenerse, afianzando así un futuro prometedor para el eterno rival de Windows. Bueno, y eso es todo por hoy. No te olvides, guapo, de suscribirte para apoyar el canal, y así me ayudas a seguir queriendo crear contenido. Nos vemos en la próxima.